Muy bien. Planteábamos entonces, hermanos, en la clase anterior, que la formación de los textos bíblicos no nacen de la nada. O sea, no nacen ajenos a una realidad que en ese momento experimentaba la iglesia cristiana. Todo lo contrario. Los escritos, eh, llámense los evangelios, llámense las cartas paulinas, las pastorales, los evangelios, estos libros reflejan lo que estaba sucediendo en la iglesia en ese momento y refleja mucho la época en que están viviendo. Y lo vamos a ver ahora en las siguientes etapas, ¿no? Y planteaba, ¿no? Que en esta etapa de expansión, que es una etapa muy interesante en la iglesia cristiana, quien refleja con mayor fuerza esta etapa es las cartas de Pablo, porque es en ese momento en que se escribe, ¿no? Y planteaba, por ejemplo, que lo que permea en la carta a los tesalonicenses tiene que ver mucho con esta situación que tenía la iglesia primitiva. Por eso Hechos, cuando plantea la iglesia ideal, la plantea en términos de preguntarse por qué la gente vendía todo, con qué se quedaba, con qué con qué tenía para vivir. O sea, vendían las haciendas, vendían las casas, lo traían todos los apóstoles. Y bueno, era porque en ese momento se tenía la idea de que Jesús, el regreso de Jesús era inminente. Entonces ellos no necesitaban todo eso, ya que iban a poder vivir el reino que les prometió. Cuando Pablo encara esta situación a partir de la carta a los tesalonicenses, el pensamiento paulino va cambiando y entonces hay como que un cambio interesante, ¿no? No hay una ausencia del todo, pero, por ejemplo, en la carta a los romanos, Pablo ya no le interesa discutir, incluso a la iglesia de Roma tampoco le interesaba mucho el tema de la segunda venida de Jesús. Y entonces Romanos se constituye en una de las cartas más no sé si la palabra difícil de entender sea la correcta, pero sí la más densa de las cartas, porque es una de las cartas ya donde Pablo es de edad avanzada. Y entonces Pablo empieza con temas muy teológicos y termina hablando acerca de temas del espíritu. Hay un cambio muy interesante en la epístola a los romanos. Pablo inicia con temas muy profundos: Israel, la redención, el- este, ¿cómo es? La fe, etcétera. Y a partir del capítulo 8, Pablo dice, em, ahora los que están déjenme, no voy a, inicia el capítulo 8 después de pasar por un montón de temas teológicos. Pablo finalmente empieza diciendo, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y empieza a hablar sobre la vivencia del Espíritu. Todas estos pensamientos, hermano, que ya vamos a ver con mayor detalle, estamos ahora en el mirador del Nuevo Testamento, estamos recién en el mirador, nos reflejan a nosotros, ¿no? Estos cambios de pensamiento, de ideas, de temáticas, que Pablo dijo, bueno, si Jesús no va a venir pronto, pues tenemos que consolidar el concepto de iglesia, de comunidad, de vivencia en el espíritu, ¿no? Entonces, a partir del capítulo 8, Pablo habla mucho sobre el espíritu, ¿no? Y, y termina Pablo con saludos personales, saludos espirituales, de afecto. Bueno, eso haciéndolo en el tema perdón, de lo que son los textos que reflejan esta etapa, ¿no? Estamos en la etapa donde se reflejan en el periodo más activo que tiene el apóstol Pablo y estas cartas, ¿no? Las cartas este, que el apóstol aún cuando
escribe desde la prisión, resuman, retumban en optimismo, en entusiasmo, en la energía expansiva que caracterizan a esta, diríamos, aventura espiritual. Y es en esta misma etapa, hermanos, donde se refleja de manera indirecta, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles, obra que, aunque se escribe más tarde, ¿no? Y se le atribuye a Lucas, conserva estas tradiciones y gran parte del espíritu que existía en los primeros días, ¿no? Este ánimo, este deseo, e iban y predicaban el evangelio, ¿no? Que es un recuerdo muy interesante que aparece en el texto de Hechos de los Apóstoles. Eh, y cuando en Hechos 8:4, ¿no? Que ese es como que la tradición que se guarda, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es decir, ya de por sí evangelio es buena noticia, entonces hubo que hacer buena noticia. Y esa buena noticia los impulsó, los animó y fueron y salieron de sus comunidades y los apóstoles fueron a distintas partes del mundo conocido y empezaron a formar comunidades y es allí donde empieza a convertirse en algo grande la iglesia. Ahora llegamos a la etapa del conflicto, ¿no? Conflicto que va a estar caracterizado principalmente por el emperador en turno. Ya ahora las cosas no son tan sencillas, es decir, al principio hubo varios conflictos también, ¿no? Pero es en esta etapa al final del primer periodo, donde puede fijarse en el momento de la expansión un freno, temporal sin duda, pero no deja de ser un freno, o sea, y que va a influir mucho, mucho en los textos que se escribirán en esta época. Y entonces tendremos, hermanos, en el contexto histórico, ¿no? La acción represiva que el gobierno romano, bajo el mandato de Nerón, realizó en el invierno del año 64-65 después de Cristo. Y resulta, ¿no?, que para esas fechas se había producido un incendio en la ciudad de Roma, ¿no?, capital del imperio, por cierto. Y un incendio muy desastroso, con muchas malas consecuencias. Y se corrió el rumor, la sociedad romana estaba siempre llena de complot, siempre, siempre estuvo así. Se corrió el rumor de que Nerón, ¿no?, empezó a tocar la lira mientras la ciudad estaba ardiendo, porque se cree, ¿no? Cuentan las malas lenguas, diríamos, que él fue el que promovió el incendio en la ciudad, porque Nerón, hermanos, en su plan de divinidad, de deidad que todos los emperadores tenían en ese momento, era un hombre muy ambicioso en cuanto a los planes de urbanización. Entonces, para poder hacer algo nuevo tenía que destruir lo que estaba. ¿Y cómo lo hacía? Y pues provocando un incendio, ¿no? El incendio termina acabándolo todo. Pero ¿qué es lo que pasó, hermanos? Que esto, ¿no?, este hecho histórico que fue muy, muy difícil, ¿no?, que fue, imagínense, uh, el incendio en la capital del imperio, la gloria del imperio, sucedió que el gobierno buscó un chivo expiatorio. Es decir, el emperador jamás iba a aceptar, bajo ninguna circunstancia, que él había sido el iniciador de este desastre. Entonces, preguntaron quién lo provocó. Y la culpa recayó en los cristianos. Entonces,
ahí hubo una gran persecución, hermanos. La iglesia, en efecto, fue declarada fuera de la ley y sus miembros fueron perseguidos con la mayor brutalidad. Incluso este suceso no solo que afecta a los cristianos, la iglesia cristiana afecta a los judíos, porque será el inicio, ¿no?, de, de, de la destrucción del templo, que ocurre aproximadamente en el 70 antes de Cristo, después de Cristo, en el año 70 de nuestra era. Se destruye el templo de Jerusalén. Es decir, estamos envueltos en una situación política muy difícil para la iglesia, para el cristianismo. Estamos ante años complicados, ¿no? Donde el imperio empieza a voltear hacia la iglesia cristiana y empieza a ver de manera sistemática ciertas persecuciones que hacen, ¿no?, que la iglesia se enfrente a serios problemas. Entonces, tenemos que en esta etapa de conflicto, durante 30 años aproximadamente, los cristianos, aunque no estuvieron sometidos continuamente a persecuciones, sí vivieron, hermanos, dolorosamente conscientes de su precaria situación en una sociedad hostil. Sabían que estaban en desventaja, porque aun cuando la iglesia empezó a crecer de manera considerable, no tenía ni la fuerza, ni la organización, ni en estos primeros años como para resistir al imperio, ¿no? Los judíos sí, los judíos hicieron, pero bueno, usted ya sabe la historia, ellos siempre estuvieron oprimidos y siempre buscaban este sentimiento de independencia, ¿no? Pero la iglesia cristiana no lo tenía, entonces este, terminó expandiéndose, huyendo, si podríamos decir en términos coloquiales, pero más que una huida vergonzosa, era una oportunidad de ir predicando el evangelio, como lo encontramos en el capítulo 8, versículo 4 de Hechos de los Apóstoles. Es decir, los cristianos, a pesar de que estaban conscientes de que vivían en una sociedad, que sabían, ¿no?, que estaban muy, muy conscientes de lo que el imperio representaba, las atrocidades que eran capaces de hacer, los asesinatos, el encarcelamiento, las torturas. Esa conciencia fue muy difícil para ellos, o sea, era como estar en desventaja, diríamos, ¿no? Era como estar en desventaja. La literatura típica de esta época, ¿no?, evidentemente baja un cambio, ya no es tan optimista, ya no es tan entusiasta, no tiene el empuje del periodo anterior porque evidentemente hay un freno, como que dice, no, ya no podemos ser tan libres para hacer esto. Y entonces la iglesia está constantemente preocupada por la necesidad de ser fortalecida y de tener paciencia. Estos dos conceptos, hermanos, son muy interesantes porque será en esta etapa de la persecución, del conflicto, de la amenaza constante, de esta sociedad que los va a empezar a atacar, donde ellos necesitarán fortaleza y paciencia. Y estas palabras, ¿no?, se van a ver reflejadas en esta literatura que se formará principalmente en la primera epístola de Pedro. Pedro, si ustedes se darán cuenta, estará muy marcado el sentimiento del dolor, del quebranto, pero sobre todo de la fortaleza que estaba necesitando el pueblo. Y solo por mencionar algo, ¿no es cierto? El padecimiento como cristianos en el capítulo 4, versículo 12, está reflejando esta época, ¿no? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Evidentemente, la carta de Pedro está enmarcada dentro de este ambiente, dentro de este conflicto, ¿no? Y entonces,
trata de darle esperanza, trata de dar fortaleza a las comunidades cristianas y dice, sino gozosos, gozaos, perdón, sino gozaos, versículo 13, capítulo 4 de Primera de Pedro, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bien, esta es una idea que la iglesia en ese tiempo necesitaba por la situación que estaba viviendo. El capítulo 5, versículo 10, es uno de los textos muy icónicos que utilizamos siempre, muchos, incluso para dar la bendición. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces debemos leer esta literatura a partir de esta experiencia que el pueblo, que la iglesia está teniendo, ¿no? Es un concepto de persecución. Nosotros al leer esto, hermanos, tal vez no captamos mucho nuestras sociedades, ¿no? Principalmente que son sociedades que son muy hedonistas, que somos muy narcisistas, que no estamos en conflicto, que los talibanes no están encima de nosotros para matarnos, no tienen mucho, a veces mucho sentido y leemos estos textos con mucha displicencia. Pero la iglesia en ese tiempo entendía lo que estaba viviendo y entendía, ¿no es cierto?, que el apóstol les decía, y esperemos un poco, esto no va a ser eterno. Eh, Vamos a padecer un poco tiempo, pero después Dios nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Entonces, esta literatura debe leerse así. Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 12 es muy interesante, ¿no? Me gusta. Bueno, el capítulo 11 tiene que ver mucho con la fe. Este capítulo, hermanos, debe de verse a la luz de esto, porque fíjense, el capítulo 11 de Hebreos, este escritor nos dice que hace una alusión a lo que vivieron los héroes de la fe, como nosotros le llamamos. Y fíjense cómo dice, las mujeres, versículo 36, capítulo 11 de Hebreos, versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no ellos fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Es una clara alusión que el escritor está diciendo, bueno, lo que hoy nosotros vivimos no es nada nuevo. Ya nuestros antepasados vivieron esto y cosas peores, ¿no? Pero, aunque no alcanzaron lo prometido, Dios proveyó cosa mejor para nosotros. Es decir, tengan esperanza. Dios tiene planes para nosotros. Solo tenemos que soportar un poco. Este capítulo 11, ¿no? Debe leerse no a la luz de la admiración de los héroes, sino a la luz de cómo la iglesia encontró fortaleza a partir de decir, ok, está bien, nuestros antepasados sufrieron y perseveraron y se mantuvieron a pesar de lo que sufrieron. Nosotros también lo vamos a hacer por la causa de Cristo, porque el capítulo 12 termina diciendo eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Estos textos deben leerse a la luz de esta etapa
de conflicto y de persecución. Ahora, si vemos el Apocalipsis no debe verse como un libro que tiene que tiene que ver con el futuro y determinar la fecha exacta de la venida de Jesucristo. El Apocalipsis, hermanos, tiene que verse a la luz de la revelación. Y solo por mencionar algo, en el capítulo 1, versículo 1, entendemos el propósito del libro de Apocalipsis. Si ustedes no entienden el versículo 1 del capítulo 1, hermanos, no vamos a entender jamás el libro del Apocalipsis. Y hoy todos estos que especulan con el libro del Apocalipsis para trazar profecías y no sé qué tantas cosas raras, ¿no? No entienden el texto bíblico porque no entienden lo que dice el versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Versículo 2. Y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Cuál profecía? Y la revelación de Jesús. El Apocalipsis, hermanos, tiene por objetivo plantear en el capítulo 1, quien no entiende el capítulo 1 no va a entender nada en este libro, porque el capítulo 1, hermanos, está planteado, el libro de Apocalipsis está planteado en esta época de conflicto, de persecución. ¿Y qué más palabra de aliento pudiese tener la iglesia perseguida cuando se retrata a Jesús como un ser impresionante? Dice el versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y empieza a describir de manera portentosa a Jesucristo. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Esto es la revelación del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está revelando la grandeza de aquel que estuvo muerto, pero que ahora resucitó. Y que así como ellos van a morir en la persecución, resucitarán. Y ellos tienen no a Nerón como el líder, sino a un ser totalmente ejemplificado con todas estas alocuciones, ¿no?, que se hacen sobre Jesús. Y eso es lo que necesitaba la iglesia. Entonces, más allá de todas estas cosas que hoy el mundo, la gente se inventa, muchos cristianos se inventan sobre el Apocalipsis tiene que ver con entender quién es Jesús, no cuándo estará Jesús, cuándo vendrá Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para su iglesia en tiempos de persecución? ¿Mm? El libro no está desarrollado o no está escrito para que estemos entretenidos pensando qué significan las trompetas, las copas, las plagas, sino que todo eso vendrá porque todo eso finalmente está revelando quién es Jesús, ¿no? Eso dijo el primer versículo. Este es el libro de la revelación de Jesucristo. Revelar, enseñar quién es Él. Y eso es lo que la iglesia necesitaba. Entonces, hoy en esta etapa vemos la etapa del conflicto.
Mientras las dos primeras, tanto Pedro como Hebreos, hablan de la persecución como si fuera una experiencia nueva, ¿no? Como si no se hubiese vivido. El Apocalipsis habla como si el martirio fuera lo que normalmente espera el cristiano. En ambos casos, ¿no? En ambos casos, esta literatura va a ser permeada por el sentimiento de la persecución. Se entiende que Apocalipsis fue una obra escrita al final del periodo, de nuestro periodo, del primer siglo, ¿no? Cuando la persecución activa se había reproducido en tiempos de Domiciano, que fue uno de los emperadores más representativos en cuanto a la persecución. Ahora, esta etapa también es muy interesante por lo siguiente: no solamente los cristianos necesitaban encontrar una palabra de fortaleza y de paciencia, necesitaban recordar a su fundador, necesitaban recordar a Jesús, porque en ese momento todavía no se escribía nada sobre el Señor. Entonces, era bastante obvio que la iglesia, hermanos, ante semejante acoso, hostilidad, persecución, se detuviera para buscar inspiración y confianza en el recuerdo de Jesús. Porque aún no se escribía nada sobre él. Tenemos las cartas paulinas. Pablo no le interesa mucho la vida de Jesús. Tenemos muy pocas referencias en las cartas paulinas sobre el nacimiento de Jesús, sobre su infancia, sobre su ministerio, sobre sus milagros. No tenemos esas referencias. ¿Mm? Entonces, necesitábamos, o la iglesia necesitaba en ese momento, volver a recordar a su fundador. Y puesto que la inevitable desaparición de la primera generación de testigos se veía notablemente acelerada por la persecución, se hacía necesario poner por escrito ese recuerdo. Porque evidentemente, hermanos, toda esa generación que caminó con Jesús, que vio sus milagros, que presenció sus palabras, ¿no? Estaba muriendo por edad o por la misma persecución. Ya mucha gente estaba muriendo y entonces se corría el peligro que ¿cómo es? Ese recuerdo, esas enseñanzas, ese mensaje se perdiera en el tiempo. Entonces habría que conservar por escrito el recuerdo. Y es allí entonces donde empieza la redacción de los evangelios. Como por lo que sabemos, hermanos, es muy probable que el primer intento de escribir el relato como una secuencia, diríamos, de la vida de Jesús fue lo que nosotros conocemos como el Evangelio según San Marcos. Marcos, hermanos, entonces se constituye como el primer evangelio formalmente escrito que va a aglutinar, que va a, que va a encerrar, que va a ordenar, ¿no? La vida, el pensamiento de Jesús. Si bien es cierto que ya se habían escrito más bien con un propósito misional de la iglesia, algunas breves colecciones de las palabras de Jesús. Cuando entremos a los evangelios, hermanos, les voy a platicar de un documento que se le ha conocido dentro del estudio de los evangelios como el documento Q. Q, en inglés, en alemán, perdón, es Quelle, Quell, la verdad que no sabría cómo pronunciarlo, Quelle o Quell, que significa fuente. Este documento que no hay un documento físico. Se cree, hermanos, que fue un documento que ya circulaba en las primeras comunidades cristianas, ¿no? Y que contenían las palabras de Jesús. Las palabras, no así los milagros, no así las acciones de Jesús, solamente eran los dichos de Jesús. Y que este documento que empezó como que a redactarse por la
por la misma tradición oral, ¿no? De que alguien tuvo el gran ingenio de preguntar a algunos o de escuchar lo que había dicho el Señor Jesús y lo puso por escrito, lo que dijo, las palabras, no, le vuelvo a repetir, no los milagros, pero sí las palabras de Jesús. Y entonces ese documento sirvió como para irlo como que pasando entre las comunidades y que las iglesias pudiesen tenerlo, ¿no? Entonces, Marcos se constituye, ya Marcos se cree que bebe de ese documento, Marcos conoce ese documento. Entonces, muchas de las palabras que Marcos va a poner en su evangelio vendrán de ese documento. Pero también, porque recordemos, hermanos, que Marcos no fue discípulo de Jesús. Marcos no conoció a Jesús. Y entonces, lo que se cree es que Marcos es discípulo de Pedro. Y lo que nosotros vemos en el Evangelio de Marcos son las vivencias, los recuerdos y la forma en que el apóstol Pedro, ¿no?, le comparte a Marcos. Marcos, después que ya el apóstol no está, se acuerda de todo lo que Pedro le dijo de Jesús, ¿no?, y empieza a redactar su evangelio. Y entonces le llega a él este documento Q, que se le conoce, y a partir de allí empieza a agregar los dichos que en ese documento están a su evangelio. Y entonces, lo que vamos a ver es que Marcos compone su evangelio, según parece, en los primeros años de la persecución. Todavía no hay una persecución como tal instalada, sino recién inicia, ¿no? Eh, la, lo que va a reflejar el evangelio de Marcos es que él va a insistir en el sufrimiento de Cristo, ¿no? Va a insistir en el sufrimiento de Cristo y también va a insistir mucho en la invitación que nos hace para tomar la cruz y seguirle. Vean por favor Marcos, porque el propósito del Evangelio se encuentra en el capítulo 10, versículo 45, que es el punto de quiebre del pensamiento de Marcos, ¿no? Porque a partir de acá, del capítulo 10, versículo 45, Jesús va a Jerusalén y empieza ahí todo el martirio, el sufrimiento, la aprehensión, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Antes del versículo 45 del capítulo 10, vemos la acción, el ministerio de Jesús. Y el punto de quiebre, lo que hace la bisagra entre el ministerio de Jesús y el propósito de Jesús, está en el versículo 45, cuando dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, a partir de aquí, hermanos, se hace el propósito que Marcos tiene de mostrarle a la iglesia que Jesús viene a dar la vida por nosotros. Y entonces va a relatar todo lo que le pasa en Jerusalén hasta la resurrección. Ese será el énfasis que Marcos planteará en su evangelio. Y será muy interesante, hermanos, mirar. Yo siempre he recomendado que cuando alguien quiere leer la Biblia y no sabe por dónde empezar, siempre le he recomendado leer el Evangelio de Marcos. No solo, hermanos, porque Marcos es un libro, ya lo vamos a ver cuando hablemos sobre él. Marcos es un libro que tiene prisa, tiene prisa. Es un libro muy, muy hermoso porque va muy constante, o sea, va muy rápido y al otro día y al salir y al siguiente día
y volvió y pasada la mañana y al siguiente día iban por el camino. Es decir, es un evangelio que constantemente va a estar en movimiento. Jesús constantemente va a estar así, corriendo, corriendo. Así como a veces los profesores aquí en el seminario estamos corriendo para terminar nuestra clase. Bueno, Marcos es así. Marcos va a estar con un movimiento muy interesante porque parece ser que a Marcos le interesa llegar pronto a la cruz, ¿no? Al evento este de dar la vida por el rescate de muchos. Y Marcos también representa como el primer evangelio que va a retratar quién es Jesús, es decir, esta es la evidencia más temprana que tenemos a los hechos o a los sucesos que tuvieron que ver con nuestro Señor. Y eso lo hace lindo, o sea, para mí lo hace especial, ¿no? A ver, no desdeño ningún otro escrito, no. Solo que para mí se me hace especial que cuando yo leo Marcos es la versión más temprana, más cercana a los hechos históricos que pasaron con Jesús. Y Marcos tiene una narrativa, insisto, que nos trae en suspenso, nos trae en suspenso, nos lleva de un lado para otro, pero que además tiene una manera muy interesante de presentar a Jesús. Los milagros que él elige poner en su evangelio tendrán un propósito, un significado, ¿no? Bueno, las palabras que va a elegir Marcos para poner en su evangelio también tendrán un propósito y un significado. Bien, hasta acá vamos a dejar la clase y mañana vamos a seguir un poco viendo la etapa del conflicto y vamos a tener el aspecto de Mateo y Lucas, ¿no? Mateo y Lucas como los otros dos evangelios que se escriben a la luz de esta etapa de conflicto, ¿no? Y que también van a ser muy importantes porque van a plantear o van a fortalecer la figura de Jesús, el ministerio de Jesús, la grandeza de Jesús. Y eso lo vamos a ver el día de mañana en la clase. Hoy tenemos 10 minutitos para abrir los micrófonos, para charlar sobre la clase, por si tienen alguna duda, pregunta. A veces no es tan fácil, ¿no? Resumir la historia y plantear la historia, pero bueno, si voy muy rápido, yo ya les dije, hermanos, a mí me interesa que ustedes aprendan, ¿no? Así es que vamos a tener este tiempo. Si tienen alguna pregunta, no se queden con la duda, no se queden con la duda, pregunten y bueno, creo que de esa manera también como que fortalecemos el conocimiento. Los que vean la grabación, sé que no tienen el privilegio de estar en la clase para hacer la pregunta ahí, pero pueden mandármela, mándenmela al WhatsApp, pregúntenme, mándenme un mensajito. A veces me cuelgo un poquitito porque tengo un montón de cosas, pero eh, tengo pendiente, fíjense, una consulta que me hizo un alumno hace tiempo y no le he contestado, pero la tengo presente. sé que tengo un pendiente ahí y lo voy a contestar. Así es que los que vean la grabación y tienen alguna duda, pregunten, por favor. Es muy importante eso. Bien. A los que están en clase les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar a la clase? Sí, Marisa. Sí, yo en realidad, como le dije hoy, no entiendo casi nada de tema de evangelio, esas cosas, cero, cero. ¿Cómo hago, por ejemplo, para leer, para poder entender cómo empiezo a leer? ¿Empiezo leyendo el evangelio de Marcos para poder entender? ¿Cómo se va siguiendo las clases, por ejemplo? O el tema, a mí, por ejemplo, me gustaría entender, se me hace más fácil, por ejemplo, que explicaran personaje por personaje. Por ahí a veces, viste, como que se mezcla de acá, de allá, del otro, y a mí me hace un embrollo en la cabeza realmente que no entiendo nada. Pero sí me encantaría entender, por ejemplo, personaje por personaje. O sea, no sé cómo se va a seguir las clases, ¿no es cierto? La persona que sabe es fácil, saca de acá, saca de allá, saca de pero los que por ahí no entendemos, se nos hace un...
un embrollo en la cabeza. Sí, 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 ¿Cómo Marisa. qué empezar a leer, por ejemplo, para entender? Esa es mi Bueno, pregunta. muy interesante la pregunta, Marisa, y quiero decirles lo siguiente, como lo hemos dicho en algunas otras materias. Ahora estamos viendo una introducción y evidentemente, hermanos, para muchos de ustedes que no tienen un conocimiento más puntual, diríamos, de estos detalles, eh, pueden hacérsele el embrollo, ¿no? Porque sí, evidentemente traemos de aquí a allá, subimos, bajamos. Yo les diría dos cosas. Una, no se desesperen, no se angustien porque a lo mejor no lo entiendan a la primera, ¿no? Eh, es así y sucede, y por eso estamos aquí, por eso estamos para aprender y por eso nos inscribimos al seminario. Esa es nuestra motivación, ¿no? La otra es que, como lo fue en el Antiguo Testamento, hoy lo hacemos, estamos haciendo una introducción y como introducción, evidentemente abarcamos de manera muy general todo el panorama. Pero el plan de estudios que ustedes tienen es que durante toda su preparación vamos a tener la línea de Biblia. Entonces, ahora, por ejemplo, esta materia es Introducción al Nuevo Testamento. Y vamos a hablar de todos los libros. Vamos a hablar de todos, pero no hay ninguno en particular. Vamos a hablar de los 27 libros. En el siguiente trimestre, ¿no? Vamos ya a empezar a seccionar libro por libro. Libro por libro. Entonces, durante estos 2 años que vienen después, en estos 2 años, vamos a leer o a tratar de leer o de explicar todos los libros de la Biblia, ¿no? Su autor, sus características, y ya iremos uno por uno, diríamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando lleguemos a, a, a Nuevo Testamento, Evangelios sinópticos. Bueno, vamos a tener toda una materia para hablar sobre Mateo, sobre Marcos, sobre Lucas. Ahí ya se nos va a hacer más sentido el tema. Voy a decir, ahora entiendo lo que no entendía después. Entonces, de a poquito iremos armando el rompecabezas, ¿no? De a poquito. Entonces, no se desesperen por ello. Ahora, ¿qué sería recomendable para leer? Y yo les digo, hermanos, lean aquellas cosas que pueden ser pequeñitas. Ya es como un logro, ¿no es cierto? Lean, por ejemplo, las 3 cartas de Juan, que son maravillosas, son hermosísimas, ¿no? Que plantean temas teológicos, pero no los vean ahí. Son cartas donde el amor brota para todos lados y los que amamos nos va a encantar. Lean, por ejemplo, la carta a Filemón, es una carta maravillosa también, ¿no? Que es una carta muy, muy personal. Empiecen por ahí. Luego, si quieren, en cuanto a los evangelios, les recomiendo empezar a leer Marcos. Y ya uno dice, bueno, ya voy leyendo, ya de 27 libros me leí 5. Sí, son chiquititos, pero ya me leí 5, ya faltan menos. Y, por ejemplo, en las cartas de Pablo, yo les recomiendo leer Filipenses. Filipenses. A esa epístola se le llama la epístola del gozo. Del gozo. Hay alegría para todos lados. Y empecemos por ahí. Empecemos a leer eso. 3 cartas de Juan. Leamos Filemón. Leamos, no les digo Judas, porque si ustedes leen Judas es un librito chiquitito. Pero tiene cuestiones que les van a complicar, porque ahí van a ver al ángel peleando por el cuerpo de Moisés y van a ver algunas otras cosas que van a decir, ¿y esto qué es? No, dejen un poco Judas de costado, ya llegaremos a explicar Judas. Pero sí, lean, por ejemplo, 3 cartas de Pablo, lean Filemón, lean el Evangelio de Marcos y lean la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Empecemos por ahí. Les va a gustar esas cartas. Liti. Bueno, buen día a todos. No, estaba escuchando la clase y bueno, de pronto se me cortó un poquito y el sistema me sacó, algo me perdí.
estaba muy interesante, ¿no? Y viendo la parte de los conflictos, ¿no? Cuánto les tocó luchar a nuestros antepasados, ¿no? Y cómo perseveraban, ¿no? Y también les echaban la culpa y ellos tenían que afrontar, y cuando había conflicto era cuando más ganas tenían de luchar y de seguir adelante, ¿no? Era como que había un motivo para seguir y para perseverar. Muchos años atrás en Loma Verde se evangelizó una persona que, bueno, tenía un negocio, y esa persona accedió y vino a la iglesia, vino y se sentó y escuchaba la palabra, ¿no? Y estaba como entusiasmado. Y venía una vez, otra vez, y de pronto dejó de venir. Y cuando dejó de venir, alguien se le había acercado y le preguntó qué pasó, que no sigue viniendo, porque bueno, ya lo teníamos familiarizado, ¿no? Y entonces este hombre dijo que no, que desde que empezó a venir a la iglesia, a él le estaban pasando muchas cosas, le pasaban desgracias, o sea, que él la estaba pasando mal, y él culpó que es porque estaba viniendo a la iglesia, ¿no? Y por eso dejó de venir. No se llegó a hacer ningún estudio, ni mucho más con él, porque bueno, no era muy largo el tiempo. Esto es un claro ejemplo de no estar dispuesto a luchar o de no haber conocido por quién vamos a luchar, ¿no? Y abandonar, decir simplemente, bueno, no voy a ir más, culpar a la iglesia y listo, chao, me retiro. La verdad que tenemos que estar preparados, ¿no? para ayudar a esas personas, y también nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Porque de pronto sí, vamos a la iglesia y está todo bien y nos pasan cosas feas, y sí, hay que seguir y hay que confiar, ¿no? No buscar un chivo expiatorio, sino tener esa firme convicción para quién estamos luchando y por quién, ¿no? Y saber que nuestros antepasados también han pasado lo mismo. La verdad que me fortalece estas clases, este seminario, me es de bendición, porque digo, no estamos hablando nada nuevo y nada extraordinario, sino cosas que sucedieron, que están y que nos pasan a nosotros, que son cosas que vivimos hoy día, ¿no? Muy interesante eso del Nuevo Testamento. Ojalá poder retener mucho acá y bueno, y seguir trabajando. Gracias por este tiempo. Gracias a Boliti. Sí, yo les puedo asegurar que cuando nos graduemos va a haber una diferencia. Va a haber una diferencia. Y después de que ya estemos planeando nuestra ¿cómo se llama? Nuestra graduación, habrá cambios. Y lo que dijo Liti me hace recordar algo que gracias por compartirlo. Un día prediqué a la iglesia y veíamos nuestra realidad, ¿no es cierto? De que no estamos creciendo, de que estamos muy cómodos, diríamos, ¿no? Tenemos todas las comodidades. Y yo le pregunté a la iglesia, hermanos, ¿ustedes les gustaría que creciéramos como iglesia? Que fuéramos más, que fuéramos una iglesia donde el templo estuviera abarrotado y tuviésemos que abrir otro templo y luego otro templo y tener... Y todos dijeron, sí, sería re lindo poder tener esa realidad. Dije, yo creo tener la clave, le digo, yo creo saber cómo podemos hacer eso. Y todos dijeron, buenísimo, ¿y qué plan hacemos? ¿Qué estrategia? ¿Qué compramos? ¿A quién mandamos a traer? Y yo le dije, no, ¿saben creo que sería la clave para crecer? Que hubiese una persecución ahora con nosotros. Que hubiera una persecución, porque solo en la persecución la iglesia ha crecido. En el derramamiento de la sangre de los fieles, la iglesia ha crecido. Nosotros no crecemos porque estamos cómodos, pero el día en que alguien venga y nos amenace con una pistola, amenaza a nuestra familia, ¿no? Con matarnos por ser cristianos, entonces ahí vamos a crecer. Primero ahí vamos a ver quiénes son los que de verdaderamente somos cristianos, ¿no es cierto?
porque le pasó a la iglesia, a los primeros cristianos. O sea, el imperio le dijo, bueno, negá a Cristo o rendí homenaje a César. Y muchos cristianos lo hicieron, para salvar la vida. Muchos negaron a Cristo por salvar la vida. Otros no, otros dijeron jamás, jamás voy a dar mi vida. Y no importa si me matan o matan a mi familia. Y miren que los métodos de tortura de los romanos eran complicados, ¿no? Pero eso fortaleció la fe de la iglesia y fue la manera en que creció. Y hoy pienso, hermanos, todos luego me recuerdan, me dicen, che, Abraham, vos pensás que yo me quedé pensando que sí, es solamente en una persecución podemos crecer. Le digo, Dios no nos deja eso, fíjense hasta eso, Dios es re bueno con nosotros. Dios es re bueno con nosotros. Está diciendo, bueno, no les mando una persecución, bueno, hagan lo que tienen que hacer en buenas condiciones. Pero si no, no sé si eso sería la respuesta. Bueno, lo dejo ahí, hermanos. Yo no deseo una persecución, evidentemente, pero si esa sería la forma en que el evangelio y muchas almas se salven, pues que así sea. Que así sea. Muy bien, hermanos. Pues deseo que Dios los bendiga mucho. Vamos a terminar la clase aquí.